Radio Shanghai. Muy buenos días, tardes o noches, donde quiera que estés en el mundo. Soy Pipo Biglione y te doy la más cálida bienvenida a Radio Shanghai. Estás sintonizando el episodio 629 de nuestra 9ª temporada. Prepárate para lo que viene. Hoy, Nicodemo no entendía, y muchos tampoco. Juan 3 no enseña libre albedrío, enseña regeneración. Sin nuevo nacimiento nadie ve, nadie cree, nadie viene. Una enseñanza bíblica directa y sin concesiones. Por el pastor Gilberto Rufat. Escuchala con Biblia abierta y prejuicios cerrados. Toda la música que nos inspira es de Pipo y Banda Ya. Podés escucharla y descargarla en el link en los comentarios. Si querés colaborar con nuestro trabajo, hazlo a través de Cafecito también en los comentarios. Así que ponete cómodo, subí el volumen y empezamos. Soli Deo Gloria. Saludos, les habla el pastor Gilberto Miguel Rufat y quisiera compartir con ustedes lo referente a Juan capítulo 3. Nos gustaría colocar el contexto y explicar el significado de este capítulo que contiene el versículo posiblemente más conocido del Nuevo Testamento, y nos referimos a Juan capítulo 3 versículo 16. Este capítulo 3 podría ser dividido en 4 partes. La primera parte iniciaría del versículo 1 hasta el versículo 12, aquella narración o aquel momento en que aquel hombre principal, aquel fariseo llamado Nicodemo, tiene una conversación con Jesucristo, y allí el tema que va a sobresalir, el tema de énfasis, es la necesidad del nuevo nacimiento, la regeneración. Y como presentaremos, este tema proviene, el pasaje de referencia es Ezequiel capítulo 36 y capítulo 37, pero especialmente el capítulo 36 y versículo 25. Sin la regeneración, el tema es: no hay posibilidad de entender el mensaje del Evangelio y mucho menos de poder entrar o ser parte del reino de Dios. Posteriormente, entonces, del versículo 13 hasta el versículo 17 sería la segunda parte, y en esa segunda parte Jesús mismo se va a presentar, aunque Nicodemo no lo va a entender al momento, como el Hijo del Hombre, como aquel de Daniel capítulo 7, que en Daniel capítulo 9 moriría, y a través de su muerte los pecados serían perdonados de aquel remanente. Vendría a traer aquella justicia perdurable, pues él era el Mesías príncipe, como se le llama en Daniel capítulo 9. La tercera parte de Juan capítulo 3 entonces corresponde del versículo 18 al versículo 21, y esta es la porción donde se muestra la razón, la necesidad, lo imperativo de que Dios intervenga para que pueda existir la posibilidad de salvación. Pues sin el nuevo nacimiento nadie podría realmente venir a ser un cristiano, pues tendrían ojos pero no verían, oídos y no escucharían, por lo tanto no entenderían, y alguien que no entiende no puede venir al verdadero arrepentimiento que señala el Evangelio, y mucho menos venir a la fe salvadora, que es parte de esa salvación en Jesucristo, o sea, comprender que Jesucristo es el Salvador. La cuarta parte, que algunos dejan fuera y que creemos que también forma parte y es importante, entonces es aquel momento dado en el Evangelio de Juan donde Juan el Bautista asevera o menciona, señala a Jesucristo como el esposo de la esposa. Él era el amigo del esposo, pero el esposo que vendría a entrar en pacto, en casamiento, el recasamiento de Dios de Israel, a eso es lo que está haciendo referencia Juan en el capítulo 3, posterior al versículo 22 hasta finalizar este capítulo.
Así que esta parte de comprender el bosquejo general es sumamente importante. Tenemos en pantalla el capítulo 3 de Juan y vamos a ver que Jesús mismo le va a afirmar a Nicodemo que cómo él podía ser maestro y no entender, no saber el contexto en que se estaban dando aquellas aseveraciones o aquellas palabras de Jesús. En el versículo 10, observe, dice, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, después de haberle insistido en la necesidad de que el hombre nazca de nuevo para poder entender. Recordemos que Nicodemo llega y comienza a aseverar, sabemos que has venido de Dios porque nadie podría hacer las obras que tú haces si no fuese enviado de Dios. Esa palabra sabemos del griego significa entendemos, a lo que Jesús va a ripostar o le va a decir, no, tú no entiendes, porque para entender necesitarías nacer de nuevo. No se ve tal vez esa respuesta porque el versículo 3 se traduce o lo han traducido como ver. Jesús dice que el versículo 3 dice que Jesús le dijo, debo decir a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La palabra ver del griego es la misma palabra que Nicodemo utiliza para decir sabemos. En otras palabras, que lo que Jesús le está respondiendo en el versículo 3 es que él no entiende, a pesar de que él afirma entender. Jesús le va a decir, no, tú no entiendes. ¿Y por qué no entiende? Porque para Nicodemo poder entender necesitaría haber nacido de nuevo. Nicodemo no entiende y Jesús en el versículo 10 nuevamente, leemos, Jesús le va a decir, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Qué era lo que Nicodemo debía saber como un estudioso, como un conocedor del Antiguo Testamento que no sabía? Bueno, lo que él debía entender está en el versículo 5 y es el contexto que nos lleva a Ezequiel. En el versículo 5 Jesús había afirmado, de cierto te digo, o en verdad te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Esa expresión, el que no naciere de agua y del Espíritu, procede de Ezequiel capítulo 36, versículo 25. Es el momento donde se está hablando del nuevo nacimiento, la regeneración o aquel momento en que Dios mismo traería salvación. Vamos entonces al libro de Ezequiel para poderlo ver y nos vamos a ir al capítulo 36. Estamos en Ezequiel capítulo 36 y vamos a ir al versículo 25. En el versículo 25, este es el pasaje que afirmamos, es la referencia directa a Juan capítulo 3, versículo 5. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y continúa el pasaje afirmando, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Así que Ezequiel, como Isaías, como el profeta Jeremías, hablaron del nuevo pacto y ese nuevo pacto estaba enmarcado en el momento en que Dios mismo intervendría cuando el Mesías llegase para salvación de un remanente. Ahora, aunque Ezequiel capítulo 36, versículo 25, es la porción de referencia directa a Juan capítulo 3, versículo 5, el contexto
dentro de Ezequiel, o la primera mención a este cambio, a esta necesidad de que Dios interviniese en el corazón, se halla en Ezequiel capítulo 11. Vamos a Ezequiel capítulo 11. Tenemos en pantalla Ezequiel capítulo 11 y nos vamos entonces a dirigir al versículo 19 y 20. Y dice la Escritura: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden, porque era necesario el cambio en el corazón, porque es importante la regeneración, porque el nuevo nacimiento es lo que habilita al hombre para poder realmente entender el evangelio, venir al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, para que anden, lo dice el versículo 20, mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, me sean por pueblo y yo sea ellos por Dios. Observe que Dios se haría de un pueblo y a ese pueblo él mismo intervendría cambiándoles el corazón para que ellos pudiesen realmente andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y obviamente cumplirlos. Sin embargo, Ezequiel no profetiza que todo el pueblo recibiría este corazón, porque otros quedarían en su corazón endurecido y pasarían por el juicio de Dios. El versículo 21 dice de Ezequiel 11, 21, mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Así que el Antiguo Testamento no anunciaba, no señalaba que todo el pueblo vendría a salvación, sino que un remanente sería salvo por medio de la obra del Mesías. ¿Por qué era importante nuevamente el cambio del corazón? Ya lo hemos afirmado, pero vamos a verlo directamente en Ezequiel en el próximo capítulo, que es el capítulo 12. Y aquí en el capítulo 12, el versículo 2, Ezequiel 12:2, es el pasaje importante. Dice la Escritura, citamos: hijo de hombre, tú habitas en medio de casas rebeldes, los cuales tienen ojos para ver y no ven, tienen oídos para oír y no oyen, porque son casa rebelde. Así que el hombre en su estado de rebeldía, Israel mismo en su estado caído, tenía ojos pero no veían, tenían oídos pero no oían. Por lo tanto, no podían responder a la palabra de Dios, y como ya Dios le había aseverado al profeta Ezequiel, tampoco escucharían su mensaje, aunque Ezequiel debía profetizar a este pueblo, a esta casa rebelde. Así que regresamos nuevamente a Juan capítulo 3, porque este es el contexto para entender entonces lo referente a la conversación de Jesús y Nicodemo, y Juan capítulo 3 versículo 16. Lo que nos parece contradictorio, de hecho irónico, es el hecho de que el capítulo 3, lejos de afirmar que los hombres tienen la capacidad, que son libres en su voluntad para arrepentirse y venir a la fe, que es lo que la mayoría postula, cree, señala de comentaristas y de pastores, es todo lo contrario. El capítulo 3 enfatiza la imposibilidad de que un hombre pueda realmente entender, venir a la verdadera fe y ser salvo sin la intervención de Dios, llamada el nuevo nacimiento, la regeneración, la resurrección, que plantea Ezequiel capítulo 37 en el valle de los huesos secos. Esto es de vital importancia. Así que, resumiendo este capítulo 3, Nicodemo va a llegar a Jesús, le va a afirmar que toda la evidencia, o él cree que la evidencia que él está viendo apunta a que Jesucristo es
un hombre enviado de Dios, pero él no lo puede ver como el Mesías. Él no ha venido al arrepentimiento, todavía él no ha venido a la fe, a lo que Jesucristo le va a decir que es imposible que él entienda y que él sepa nuevamente, porque para poder entender, entonces tendría Nicodemo que haber nacido de nuevo, y al menos en este punto de la historia se afirma que Nicodemo posteriormente se convertiría en un discípulo, pero al menos en este momento Nicodemo no entiende, y no entiende porque no ha nacido de nuevo. Y esto es importante porque claramente la Escritura afirma que ese hombre, como vimos en Ezequiel 12:2, sin ese cambio de corazón no puede entender. De hecho, no quiere venir a la verdad, lo cual es enseñado en Juan capítulo 3. Es lo que nosotros afirmamos responde a la tercera parte de de la narración en Juan capítulo 3. Y vamos a ver los versículos claves, son los versículos 19 y 20. Dice la Escritura: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Observe lo que dice el versículo 19. Que la condenación, los hombres permanecen en condenación, porque la luz vino al mundo, y esa luz en Juan 1 es Cristo. Pero los hombres, en sentido general, amaron más las tinieblas que la luz, porque esa es su condición caída, porque sus obras eran malas. El versículo 20 lo enfatiza al decir: porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, y no viene a la luz. Si la luz es Cristo, Juan capítulo 3, versículo 20 está claramente señalando que nadie puede acercarse a la luz, a Cristo, sin un cambio de corazón. Y ese cambio de corazón está ligado a la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento, que nuevamente el contexto de referencia en Juan 3 es Ezequiel capítulo 36, específicamente el versículo 25 que ya hemos señalado es la referencia a Juan capítulo 3 versículo 5. Así que indudablemente, irrefutablemente, no podemos negar que Juan capítulo 3, si el contexto, como hemos expuesto y afirmamos, es Ezequiel capítulo 3, la necesidad del nuevo nacimiento, la regeneración, no podemos entonces afirmar, no es correcto, es falso, decir que el hombre tiene una voluntad libre para poder entender, para poder decidir, para poder venir al arrepentimiento y a la fe. Categóricamente eso es falso. Juan capítulo 3 nuevamente señala tal imposibilidad. De hecho, finalizamos yendo al capítulo 6 de Juan, el cual da evidencia de lo que acabamos de afirmar. En este capítulo 6 vamos a ir a la porción que corresponde al segundo día de la alimentación, y la primera mención de tal imposibilidad la hace Jesús en el versículo 37. El versículo 37 de Juan capítulo 6, Jesús dijo lo siguiente: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Nosotros tomamos esa segunda parte de ese versículo y decimos: no, la Escritura afirma, y es cierto, que todo aquel que viene a Jesús, si viene en arrepentimiento y fe, porque en el contexto de Juan capítulo 6, aquellos que venían buscándole se fueron molestos con él, porque no podían entender su mensaje. Pero el que viene realmente y puede arrepentirse y viene confiando en Jesucristo como Jesús, el versículo 37 categóricamente, enfáticamente señala que puede venir a él y que Jesús lo recibe, no lo echa fuera,
porque el Padre lo ha traído. En otras palabras, ha habido una intervención divina, ha ocurrido salvación. No solamente lo podemos corroborar o ver en el versículo 37, sino que más adelante Jesús va a volver a decir en el versículo 44. Es importante que vea la escritura y cómo hay congruencia, correspondencia, cómo hay correlación, cómo los pasajes no entran en contradicción cuando tenemos una interpretación correcta. El versículo 44 de Juan capítulo 6 nuevamente señala: ninguno es ninguno, es todos, nadie, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Jesús enfatiza, señala, enmarca, nuevamente puntualiza que no puede existir, que no hay salvación sin la intervención de Dios mismo sobre aquellos que Él envía, trae a Cristo. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré y yo le resucitaré en el día postrero. Así que Jesús, una vez más, está mostrando que esa resurrección que habla es la resurrección de Ezequiel capítulo 37. Jesús resucitaría, traería la vida a aquellos que el Padre le ha dado, como se señala una y otra vez en Juan capítulo 17. Hay una expresión que se repite una y otra vez: los que tú me diste. No obstante, en este mismo capítulo, más adelante, Jesús va a volver a señalar esta verdad que los discípulos todavía no entendían, pero que es vital para poder entender por qué Jesús le señaló una y otra vez a Nicodemo que sin el nuevo nacimiento no hay salvación. Y me refiero a Juan capítulo 6, versículo 65. Y dijo, ¿quién? Jesús: por eso os he dicho que ninguno, no algunos, no unos pocos, que nadie, dice: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Nuevamente, el contexto para entender Juan capítulo 3 es Ezequiel capítulo 36, la doctrina de la regeneración, el nuevo nacimiento, el nuevo pacto, la llegada del Mesías, el establecimiento del reino, la salvación de un remanente. Enseñar que Juan capítulo 3 propone que los hombres pueden por sí mismos, con un corazón caído, sin regeneración, sin haber nacido de nuevo, venir a la fe, es totalmente falso. Lo que sí es correcto afirmar, y regresamos al capítulo 3 de Juan, es que todos aquellos, como afirma Juan 3, 16 y 17, que todos aquellos que ya vimos en Juan capítulo 6, el Padre traería a Cristo y creerían, ellos serían salvos, todos ellos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, observe que los que serían salvos serían los que creerían, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin embargo, nuevamente, cuando esto se mira a la luz del contexto de Ezequiel, ¿quiénes podrían creer? ¿Quiénes podrían entender? ¿Quiénes estarían capacitados para poder abrazar el evangelio? Aquellos que recibirían el nuevo nacimiento o el nuevo corazón. No podemos colocar una expresión que en muchas ocasiones uso, la carreta delante de los caballos.
Se requiere del nuevo nacimiento para que exista salvación. De hecho, debo corregirme, no hay salvación sin el nuevo nacimiento. Es el nuevo nacimiento lo que trae la salvación, y esa salvación se evidencia, esa obra de Dios, en el arrepentimiento genuino de los pecados y en la fe única en el mediador, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesucristo es el cumplimiento de lo que en los versículos anteriores al capítulo 3 era la serpiente en la asta de bronce, colocada en un momento dado en la historia del pueblo, en Números capítulo 21, para que todos aquellos que iban a morir, pues habían sido mordidos por serpientes venenosas, y acudiesen y mirasen, se arrepintiesen y viniesen a aquel medio que Dios había establecido para salvación, que en aquel momento histórico era una serpiente de bronce colocada en un asta, fuesen sanos. Juan va a decir, el único mediador, la única manera en que los hombres que han sido mordidos por el pecado, que nacen en su estado caído, que aborrecen la luz, que no vienen a la luz, no quieren que sus obras sean arrepentidas, la única manera en que ellos pueden ser salvos es si acuden en arrepentimiento y fe a Jesucristo. Pero ello, nuevamente, y finalizamos, no va a suceder sin que Dios cambie el corazón. De ahí la importancia del nuevo nacimiento o la regeneración. Sin ello no hay salvación. Espero haber aportado. Dios les bendiga. Al contemplar la excelsa cruz, donde murió Cristo por mí, de todo corazón le doy lo más precioso para Él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. De su cabeza, manos, pies, misterio grande brota allí, tal maravilla y tanto amor. Por mí el Señor sufrió así. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue allí por fe donde vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Jamás podré yo comprender por qué Jesús murió por mí, mas sé que Él mi alma salvó, y ahora vivo para Él. En la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo lavé. Fue
feliz con él seré. Siempre feliz con él seré. Gracias por acompañarnos en este episodio de Radio Shanghai. Tu apoyo nos ayuda a seguir conectando el mundo de hoy con los principios eternos. Por eso, te pedimos que te suscribas, nos dejes tu like para que más personas descubran este mensaje. No olvides seguirnos en Facebook, Instagram y Telegram para estar al tanto de todo. Te esperamos, Dios mediante, en nuestro próximo episodio. Que Dios te bendiga.